Hola, yo soy Daniela y bienvenidos a otro video en mi canal. El día de hoy voy a hablar sobre una historia que algunos me han dejado en la cajita de los comentarios de otros videos, aquí se los voy a poner, sobre que por qué decidí estudiar nanotecnología. Para comenzar es importante mencionar que desde niña yo había sido influenciada por doctores que cuando veía su trabajo quedaba fascinada sobre lo que hacían y a mí me gustaba esa idea de poder ejercer la medicina. Entonces desde niña hasta la etapa de la adolescencia yo quería y tenía la idea de que yo iba a estudiar medicina, y porque yo ya estaba decidida de que quería estudiar medicina, todo ese tiempo pues ya era una elección que había hecho y yo leía mucho sobre medicina. En la preparatoria yo elegí la área de biológicas y porque yo ya tenía selección. Entonces cuando yo elegí que quería ya estudiar medicina definitivamente, empecé a investigar más cosas, leía más, me informaba muchísimo sobre esos aspectos. Pero hubo una época en los últimos años de la preparatoria donde yo me planteé la pregunta sobre ¿realmente quiero estudiar medicina? ¿Realmente me gustaría ser médico? Entonces cuando me preguntaba esas cuestiones sobre mí, sobre si era lo mejor para mí, que realmente si lo quería, y por mucho tiempo yo lo creía que era lo correcto para mí y que era lo que ya había decidido, pues me costó investigar sobre otras carreras porque yo sentía que no eran parte de mí, sentía que no iban afines con lo que yo pensaba y con lo que yo era. Entonces yo seguía leyendo sobre medicina, pero la pregunta estaba ahí. Iba leyendo más, hay un libro donde hablaba sobre, es de medicina, pero hablaban cosas relacionadas con la nanotecnología que ya se estaban implementando en la medicina. Cuando yo leí esa parte del libro que tenía la nanotecnología y lo que pasaba en la medicina con ello, entonces a mí me causó interés saber qué era la nanotecnología. Y en ese momento yo empecé a investigar más sobre la nanotecnología porque me sonaba muy ficticio lo que estaban haciendo con la medicina. Entonces empecé a investigar y a leer sobre la nanotecnología, sobre qué era, sobre cómo actuaba en la medicina, en otros ámbitos, y a mí me pareció muy genial y yo desde niña siempre he sido curiosa y me ha gustado todo el tema de la investigación. Entonces para mí ver sobre la nanotecnología que se podía involucrar con la medicina y con otras áreas, a mí me parecía genial, perfecto para lo que estaba buscando en ese momento. Ya que me estaba convenciendo sobre esta carrera, yo empecé a investigar, llegué al grado de investigar las universidades que tenían la carrera de nanotecnología y vi varias, pero había una en específico que se me hacía accesible, ya que pues no estaba muy segura si iba a pasar ese examen para nanotecnología, porque yo antes, en el último año de la preparatoria, me preparé muchísimo para el examen, para pasarlo, porque había sacado 2 fichas para 2 universidades para medicina. Entonces saqué una ficha para la universidad y para estudiar nanotecnología. Entonces yo le puse más enfoque al examen de medicina que al de nanotecnología. En ese momento sí estudié aspectos relevantes sobre las áreas exactas, pero no tanto como las de medicina, para ser honesta. Entonces yo iba como con una intriga en ese momento, ¿no? Ya cuando iba a empezar a presentar los exámenes, porque ya era una elección que había hecho y me costó hacerla de que realmente sí quería presentar ese examen o no, porque cuando ya llevas mucho tiempo planeando algo, y en este aspecto de mi vida pues estudiar medicina pues se me hacía como cuestionable de muchos aspectos y realmente ahora quería aplicar para nanotecnología, pero estaba decidida. Entonces lo hice, apliqué para las 2 universidades de medicina.
unos puntos no quedé y quedaba el de nanotecnología, que era un examen relativamente más lejos de los que ya había presentado de medicina. Entonces me empecé a preparar más para este examen. El día que lo presenté yo llevaba nervios y un poco de emoción, porque llevaba más nervios que emoción, ya que era un examen que era de otra área y pues no sé, me causaba intriga saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces yo apliqué para el examen, lo hice y iban a entregar los resultados creo que un mes después o unas semanas, no recuerdo muy bien. Entonces yo ya estaba esperando ese momento, ¿no? Porque como ya había pasado por la etapa de que no había pasado el examen de medicina, entonces en este examen que no me sentía tan preparada como el de los otros, entonces sí me sentía más nerviosa y a la hora de que actualizaba la página para saber el resultado, no sé, me sentía muy nerviosa. Y cuando lo actualicé la última vez y me apareció el resultado, era de que había aprobado el examen. Entonces yo estaba muy feliz y también muy intrigada de saber qué iba a pasar. Entonces yo pues ya no lo pensé más y fui a la época de las inscripciones compañera, porque una compañera de la preparatoria también había aplicado en esta misma universidad para nanotecnología. Entonces las dos fuimos juntas a inscribirnos, íbamos también como temerosas, no sé, muchas emociones. Entonces cuando ya presentamos, nos inscribimos y todo eso, fue relativamente rápido ese proceso por las fechas que nos estaban dando y así fue como entré en la tecnología. Después de unos meses, ya que entramos realmente en mi primer día de universidad, al primer día de las clases de nanotecnología, bueno, tuvimos una semana como de introducción y de temas y así nos empezaron a explicar todo lo que íbamos a hacer y lo que íbamos a llevar y cómo funcionaba. Después de unos meses de todo eso, de los primeros días en la universidad y todo, empecé a conocer a mis compañeros y sus historias, de que algunos realmente pues lo habían escogido desde chiquitos de estudiar nanotecnología, bueno, la ingeniería, y a mí me resultaba muy interesante sus opiniones y su elección, ¿no?, de estudiarlo. Y pasaron los días, me gustaban las materias que nos estaban dando, vi las materias que íbamos a llevar en el TCU y en la ingeniería, y realmente a mí se me hacían muy interesantes y hay unas materias que ya llevé y me resultan muy interesantes para mí y es algo que realmente me gusta investigar más y más, informarme más de lo que me enseñan en la universidad. Después de unos meses de los primeros días de universidad fuimos a un congreso y en ese congreso hablaron mucho sobre nanotecnología porque era creo que el 7º congreso de nanotecnología y nanociencias. Entonces, cuando vi más alumnos en esta disciplina y cómo se apasionaban sobre eso, empecé a ver y me empecé a relacionar más sobre esta carrera y me di cuenta que realmente era lo que quería estudiar, que se me facilitaba mucho estudiarla porque realmente era algo que me gustaba, ya que es muy interesante, se me hace muy interesante para mí, hay muchos temas que me resultan que me gustaría estudiarlos un poco más y es cuando la pregunta de que si realmente era lo que quería fue un completo sí. Es lo que me gusta estudiar, es la carrera que me gusta y me gustaría en un futuro hacer una maestría, un doctorado, más estudios sobre esto. La decisión que tomé en ese principio de inscribirme, de hacer el examen para nanotecnología, para aplicar a la carrera de nanotecnología, no me arrepiento, ya que cada día me motivo más para descubrir, aprender nuevas cosas de este nanomundo.